Muy buenos días a todas y todos. De regreso ya después de este periodo de receso invernal a una nueva etapa. Ustedes ya saben quién soy. Soy la doctora Gabriela Asís, profesora titular a cargo de la segunda cátedra de patología. Solo quiero comentarles que esperaremos las instrucciones, los protocolos y las demás recomendaciones que se establezcan desde el rectorado y desde el decanato de nuestra Facultad de Ciencias Médicas para el regreso a las aulas de manera presencial. Por el momento seguimos con esto. Hoy vamos a ver patología digestiva 1. La patología digestiva la hemos dividido o las hemos dividido en 1 para boca, esófago y estómago, 2 para intestino delgado, intestino grueso, apéndice fecal y 3 para patología de hígado, vesícula biliar y páncreas exócrino. Si tenemos en cuenta el comienzo de las lesiones, está dado en la cavidad oral. ¿Qué tipo de lesiones? ¿Qué tipo de lesiones? O sea, no específicamente qué patologías. En general se pueden encontrar en la cavidad oral o bucal procesos inflamatorios. En la cavidad oral también podemos encontrar manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas. Por ejemplo, en el caso del lupus eritematoso sistémico o la diabetes mellitus, que es mucho más frecuente. Esas son repercusiones en la cavidad oral de enfermedades de índole general o sistémico, que además afectan a componentes de la boca. Y por último, por supuesto, los infaltables tumores y lesiones precancerosas. Tumores, por supuesto, benignos y tumores malignos. Les he traído un ejemplo de patología inflamatoria y se ve muy bien, digamos, el epitelio plano estratificado, no queratinizado, que puede estar tranquilamente revistiendo la cavidad oral, y por debajo de él abundante infiltrado inflamatorio mononuclear y difuso. Ustedes lo reconocen, todos estos elementos que se ven de color violeta son los núcleos de elementos inflamatorios crónicos como son los linfocitos. Esto pertenece a una enfermedad que vamos a ver, el líquen plano. Si nos referimos a elementos de tipo ya lesiones sobrelevadas, eh, que se proyectan hacia la cavidad oral, podemos encontrar papilomas. Y un papiloma se define como una estructura que tiene un eje de tejido conectivo vascular, como el que ustedes pueden ver aquí, con vasos sanguíneos congestivos y otros elementos del tejido conectivo, un eje revestido por epitelio, en este caso epitelio escamoso de la cavidad oral. Esto es una lesión benigna que puede presentarse tranquilamente como una lesión, si se quiere, tumoral o pseudotumoral benigna, que se llama papiloma escamoso de la cavidad oral o bucal. En la cavidad oral se pueden encontrar también trastornos de la diferenciación. Nosotros hemos hablado de la displasia epitelial cuando hablamos allá en el capítulo de generalidades de neoplasias. Se puede encontrar una displasia leve. La displasia leve, displasia epitelial, ¿no es cierto? Es aquella que se puede dar obviamente en muchos otros órganos.
y en la boca también. Es aquella en donde la pérdida de la maduración de la polaridad celular y algunas alteraciones nucleares se da solamente en el tercio inferior del epitelio plano estratificado. Luego tenemos una displasia moderada. La displasia moderada abarca en el epitelio plano estratificado los 2 tercios inferiores del epitelio. Y en ese sentido tenemos que buscar la pérdida de la orientación arquitectural, la pérdida de la maduración y digamos, y este contexto en donde hay un desorden de los elementos epiteliales, a los cuales se suman alteraciones de las células individualmente. Y por último, la displasia severa, que es muy difícil de diferenciar del carcinoma in situ. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, obviamente carcinoma in situ sería el que compromete a todo el espesor del epitelio. No atraviesa evidentemente la membrana basal. Es complicado hacer el diagnóstico diferencial con una displasia severa. Por eso es que cada vez que nosotros tenemos este diagnóstico, como ustedes pueden ver, hay bastante pleomorfismo, hay bastantes rasgos de atipía, pero también de anaplasia, que según mi entender no son sinónimos, porque anaplasia se da exclusivamente en los tumores malignos. El tratamiento sería el mismo. O sea, si yo en un paciente tengo la duda si es displasia epitelial o carcinoma in situ, lo trato directamente como si fuera un carcinoma in situ y evito problemas, porque en verdad si yo lo dejo ir al paciente o a la paciente, probablemente después lo pierda y la enfermedad sigue su curso. Este esquema representa el origen de los carcinomas epidermoides. Antes que nada, debo decirles que en verdad es la localización de los carcinomas epidermoides, que son los tumores malignos más comunes que se pueden encontrar en la cavidad oral. Se puede afectar el paladar blando, el pilar anterior, la zona del trígono retromolar y la papila. Entonces, estos son sitios comunes. Por supuesto, la lengua también es un sitio común de origen de estos carcinomas. Jus- Justamente aquí podemos ver una lesión en la lengua, en el borde lateral de la lengua, de bordes muy mal definidos. La lesión macroscópicamente es de aspecto irregular, anfractuosa, en zonas ligeramente sobrelevada con áreas blanquecinas y en otras deprimida, quizás erosionadas o ulceradas. Y, por supuesto, el diagnóstico histopatológico ha sido un carcinoma de tipo epidermoide de la lengua. Por supuesto que habría que investigar acerca de los factores etiológicos, entre ellos, por supuesto, se encuentra el cigarrillo, y algunos otros factores como por ejemplo prótesis en mal estado que hacen un traumatismo permanente en la lengua y generan estas lesiones que primero, bueno, comienzan siendo carcinomas in situ y el progreso de la enfermedad hace que finalmente puedan invadir la membrana basal y puedan afectar el tejido conectivo subyacente. Este es un tumor óseo que se encuentra frecuentemente en el maxilar inferior, en la mandíbula. Está caracterizado por la formación de múltiples cavidades, es multilocular, como dice acá el pie de figura. Son múltiples cavidades quísticas como lesiones de tipo osteolíticas
Eso ténganlo en cuenta porque yo les había dicho que lo que se ve en la radiografía de color más blanquecino, bueno, es calcio precisamente, son minerales que tiene el hueso. Repito, el maxilar inferior. Y lo que se ve de un color más oscuro es la radiolucidez, no radioopacidad. Esto es una ameloblastoma, un tumor derivado del órgano del esmalte sobre el tercer molar en una mujer joven de 19 años que por supuesto tiene un área o una zona que es radio lúcida. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, porque no se ven los elementos óseos que normalmente deberían verse constituyendo el maxilar inferior. Esta corresponde a la pieza, ¿no es cierto?, de extirpación del maxilar, donde se pueden observar perfectamente bien dos cavidades, quizás más, incluso más pequeñas. Entonces, por eso se llama multilocular. Esto es el ameloblastoma de la mandíbula, que son tumores derivados del epitelio odontogénico. Tienen un crecimiento lento y son uno de los tumores que nosotros le llamamos de bajo grado de malignidad. Es decir, son malignos potencialmente, pero de bajo grado. La apariencia histológica de estos tumores es una apariencia o histopatológica como deformación de nidos epiteliales rodeados por una empalizada periférica, similar a un tumor de piel que se llama carcinoma vasocelular. Estos nidos están inmersos en un estroma conectivo laxo, a veces con vasos sanguíneos. Entonces, como se puede observar, desde el punto de vista histopatológico, también se podría decir que son tumores de bajo grado de malignidad. El otro extremo de los tumores que se pueden encontrar en la boca lo constituyen los sarcomas. Fíjense, vamos de un tumor de bajo grado de malignidad, como es el ameloblastoma, a un rabdomiosarcoma. Los sarcomas son como una especie de tumores que yo les expliqué cuando hablamos de generalidades de tumores que derivan del tejido conectivo, ¿no es cierto? Que pueden dar metástasis por vía hematógena, en general, salvo algunas excepciones, y que se nominaban o se denominaban de acuerdo al tejido que le dio origen. Este es un rabdomiosarcoma, significa que ha surgido de elementos musculares estriados en la cavidad oral en un niño, porque son muy comunes en niños pequeños, ¿no es cierto? Y pueden aparecer tanto en cavidad oral como por ejemplo en conducto auditivo o en fosas nasales o en la uretra o en la vagina de niñas pequeñas. Entonces se lo ha denominado tumor de los orificios. Un tumor que puede encontrarse también o localizarse dentro de la boca o aparecer, digamos, aparecer en la cavidad oral es el adenoma pleomórfico de la glándula parótida, o sea, de la glándula parótida y de otras glándulas también. El adenoma pleomórfico tiene una predilección por la glándula parótida. Es un tumor benigno, esto es glándula normal y esto es el tumor. Se lo ve bastante bien delimitado, a veces no es tan así y emite proyecciones que hacen que el tumor es benigno, le repito, pero que pueda ocasionar recidivas cuando no se lo extirpe en su totalidad. Y a veces no es posible extirparlo en su totalidad por esas prolongaciones que emite a veces
debido a la falta de definición o de delimitación del tumor. Se lo llama pleomórfico porque los elementos que constituyen este tumor desde el punto de vista histopatológico, como los que vamos a ver a continuación, les comentaba porque desde el punto de vista histopatológico están constituidos por elementos de las tres capas embrionarias. Se pueden ver tanto elementos epiteliales como mesenquimales. Es decir, los elementos epiteliales están constituidos por estructuras glandulares, por así decirlo, pero se puede ver además cartílago, por ejemplo, tejido de tipo óseo incluso, o un tejido conectivo mixoide. Entonces, es plomórfico porque tiene elementos de las tres capas embrionarias. Antes a este tumor se lo llamó eh, tumor mixto, pero mal llamado mixto. ¿Por qué? Porque todos los elementos que constituyen este tumor, todos derivan de una sola célula totipotencial o stem cells con capacidad para diferenciarse en varias estirpes celulares. Desde estudios, digamos, que han intentado ver la histogénesis de este tumor, se ha llegado a la conclusión de que esa única célula es la célula mioepitelial que se encuentra en los conductos de las glándulas de secreción, como es la glándula parótida y otras. Entonces, esa célula mioepitelial, que seguramente se descubrió a raíz de técnicas especiales o, por ejemplo, la inmunohistoquímica, es la célula que da origen, así tiene una capacidad divergente para dar origen a todos los demás elementos en este tipo de tumor. Veamos entonces ahora las patologías del esófago. Comenzaremos con las malformaciones congénitas, siguiendo por las disfunciones motoras o motrices de este órgano, las alteraciones inflamatorias, que por supuesto tienen el sufijo itis, son las esofagitis, varices que pueden encontrarse sobre todo en el tercio inferior del esófago, y los siempre presentes tumores tanto benignos como malignos. Entonces vamos a comenzar por las alteraciones congénitas. La atresia es un trastorno del desarrollo que ustedes deben recordar como la falta de luz de un órgano hueco. Hay varios tipos, como pueden ver aquí en este dibujo. Tipo A, B, C, D y E. El más común de todos es el de tipo C, como pueden ver, que tiene, digamos, un fondo de saco superior y uno inferior que puede llegar a fistulizar en la tráquea. Por lo tanto, estos pacientitos tienen dificultades cuando se alimentan, precisamente cuando, digamos, son amamantados o toman su leche en mamadera, de manera tal que puede digamos, el contenido de alguna manera pasar hacia el aparato respiratorio. Entonces, muchas veces estos pacientes tienen secreciones por la nariz, porque si bien es cierto, la falta de luz es lo que caracteriza a la atresia. En algún punto, digamos, puede haber una unión, como se puede ver aquí, por ejemplo. Aquí les muestro con el puntero, y en ese sentido puede pasar parte del contenido
hasta el aparato respiratorio. Esto tiene una, digamos, una resolución, esto se resuelve con tratamiento quirúrgico. Ustedes pueden ver aquí fácilmente un esófago que está dilatado. El esófago normalmente, digamos, mide 25 centímetros de longitud y es un órgano como longilíneo, por así decirlo. Acá está como dilatado. Esto se llama megaesófago, un esófago grande por acalasia. A, prefijo negativo, como les dije anteriormente, y calasia, dilatación, digamos. Hay una falta de dilatación en el esfínter esofágico inferior que hace que el contenido del esófago quede retenido y provoca como un antiperistaltismo, por así decirlo, que haga que el esófago aumente de diámetro fundamentalmente. Hay otra patología que puede dar megaesófago y es el Chagas, no en nuestro medio precisamente, sino en otros países. Continuamos entonces con los trastornos de tipo inflamaciones, inflamatorios. Esto es una esofagitis por reflujo. En realidad debió haber estado primero la macroscopía y en segundo lugar la microscopía, pero bueno, la descripción la voy a hacer como corresponde. Nosotros tenemos aquí el tercio inferior del esófago y la primera porción del estómago. En ciertas circunstancias, el contenido gástrico, digamos, vuelve hacia el esófago. Obviamente, la mucosa esofágica no está preparada para recibir y adaptarse, digamos, a ese contenido gástrico ácido. Por lo tanto, los pacientes y las pacientes suelen hacer una esofagitis que se llama precisamente por reflujo. La mucosa se ve un poco irregular y se ve de color rojizo porque efectivamente hay una vascularización que está aumentada. Recordemos que la vascularización es el primer acontecimiento en todo el proceso inflamatorio. Y la foto de la izquierda, que como les decía yo, debería haber sido la posterior, muestra un infiltrado inflamatorio que se puede ver, digamos, de tipo predominantemente mononuclear, pero también debe haber de polimorfonucleares neutrófilos, y estas son, digamos, porciones del epitelio que están comprometidas por este intenso infiltrado inflamatorio de tipo mixto, ¿no? Mono y polimorfo nuclear neutrófilo. A raíz de esto también se produce lo que conocimos nosotros como un fenómeno de tipo adaptativo, que es la metaplasia. La metaplasia es simplemente el reemplazo de un epitelio maduro por otro que también lo es, pero más resistente. En este caso, el epitelio plano estratificado es reemplazado por un epitelio cilíndrico columnar con células caliciformes que se ve aquí, o sea, tipo glandular precisamente, y a esto se le ha dado en llamar esófago de Barrett, que ya lo vieron. En ciertas circunstancias, esta metaplasia, digamos, que se ha producido y el fenómeno, digamos, tipo injuria sigue actuando a nivel del tercio inferior del esófago, nosotros podemos encontrar incluso la formación de un adenocarcinoma. Adenocarcinoma, un tumor maligno de origen epitelial que forma estructuras glandulares. Por supuesto, las glándulas son irregulares
este tumor es infiltrante, no es un carcinoma in situ y como se puede observar perfectamente bien, las glándulas están revestidas por células anaplásicas. Entonces, esto es un adenocarcinoma en el contexto de un esófago de Barrett. El carcinoma de esófago puede adoptar distintas formas macroscópicas. Por ejemplo, aquí se ve una estrechez significativa localizada fundamentalmente en el tercio medio del esófago. Esto es un fenómeno que, por supuesto, al paciente le trae dificultades al tragar, es una disfagia la que tiene el paciente. Al principio comienza con la disfagia alimentos sólidos y luego no puede ni siquiera tolerar o tragar líquidos, ¿no es cierto? Entonces el paciente entra en un estado de prácticamente de caquexia porque no puede alimentarse. Esta es otra forma macroscópica de cáncer de esófago, un tumor sobrelevado, vegetante o polipoide, como yo les he explicado que se clasifican las formas macroscópicas de los tumores en órganos huecos, como puede ser este. Hay factores de riesgo, como son, por ejemplo, también el cigarrillo, los alimentos con temperaturas o muy elevadas o muy bajas, también están descritos, por supuesto, los álcalis, los ácidos, etcétera, etcétera. Puede adoptar también una forma macroscópica de tipo ulcerada. En primer lugar, el tumor más frecuente, o sea, allá arriba se encuentra el carcinoma epidermoide. O sea, el carcinoma epidermoide es el tumor más frecuente del esófago. ¿Por qué? Porque el esófago normalmente está revestido por epitelio plano estratificado. ¿Qué se ve aquí? Se ven nidos de células anaplásicas, o sea, constituidos por células anaplásicas que están invadiendo el estroma. Estos son vasos sanguíneos. Los tumores, yo les he contado de que pueden ser clasificados de acuerdo al grado, o sea, a la histopatología, al número de mitosis atípicas, ¿no es cierto? Y al parecido o no que haya con el epitelio que le dio origen. Este es un carcinoma escamoso bien a moderadamente diferenciado. Y esto tiene que ver con el pronóstico. Es bien diferenciado, por supuesto, infiltrante, porque en algunos sectores se ven esbozos de perlas córneas. ¿Y esto qué quiere decir? Que el tumor aún conserva la capacidad para sintetizar queratina. Por supuesto que existen otros tumores malignos del esófago, pero este es por lejos el más común. En el estómago también podemos encontrar enfermedades congénitas, son bastante raras, les comento. Una incidencia baja, gastritis muy frecuentes, úlceras y los infaltables carcinomas. Tumores benignos del estómago sí puede haber, pero son raros. Aquí vemos una pieza de gastrectomía total. Se pueden observar, digamos aquí, algunos pliegues conservados y en la mayor parte de la mucosa se han perdido por completo los pliegues. Se observan áreas de color negruzco que yo siempre les dije a mis alumnos y alumnas que lo negruzco fijado en formol puede ser o sangre, que en este caso es sangre, o puede ser melanina, ¿no es cierto? El pigmento melánico, que también se ve de color negruzco. Entonces, cuando hay este tipo de situación,
en una pieza de gastrectomía, nosotros hablamos de una gastritis de tipo aguda como hemorrágica, porque ha producido estas áreas, digamos, grandes, difusas de hemorragia. En otro contexto, pero también en una pieza de gastrectomía total, se pueden ver lesiones ulceradas, múltiples, también agudas. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que la mucosa se ha adelgazado francamente y deja ver los vasos de la submucosa. Hay borramiento de pliegues. Aquí sí o sí debemos plantearnos el diagnóstico diferencial entre úlcera y erosión. La úlcera, como saben ustedes, es una pérdida de continuidad del epitelio que sobrepasa la membrana basal y que puede llegar incluso hasta la muscular propia. La erosión es una pérdida superficial de tejido que, si todo está bien, el organismo es capaz de restaurar. Una erosión, digamos, se puede restituir ad integrum sin ningún tipo de problemas. Fíjense acá, tenemos dos, digamos, úlceras pépticas crónicas. Entonces, hay úlceras agudas y úlceras crónicas. La úlcera péptica crónica, y lo puse en singular porque suele ser única, está ubicada en la curvatura menor, en la zona del píloro, más frecuentemente. Los pliegues suelen converger hacia los bordes de la úlcera. Hay que hacer el diagnóstico diferencial entre una úlcera benigna y una úlcera maligna, una úlcera péptica, digamos, crónica, benigna, y una úlcera maligna, que ya lo vamos a hacer ahora a continuación. Pero recuerden, es única, suele estar localizada frecuentemente en la calle gástrica, digamos, la curvatura menor, en la zona del píloro. Los pliegues son convergentes y el fondo suele ser un fondo limpio. Desde el punto de vista histopatológico, se puede ver la mucosa gástrica normal y la pérdida de la continuidad por una solución grande, ¿no es cierto?, de pérdida de sustancia, por así decirlo, que llega incluso hasta cerca de la serosa del órgano. Una de las complicaciones de la úlcera péptica crónica es la perforación, entre otras, como por ejemplo la estenosis, obviamente la hemorragia, etcétera, etcétera. Entonces, pérdida de la continuidad del epitelio, que es obvia, solución de continuidad, que puede llegar incluso, por supuesto, hasta la muscular propia del órgano y hasta la serosis inclusive, porque esto que estoy señalando acá es tejido adiposo. Esto a modo de solamente que tengan en cuenta que existe un síndrome que puede formar parte de enfermedades endócrinas múltiples, en donde se pueden observar, digamos, células parietales aumentadas en número, una hiperplasia. Esto es el síndrome de Zollinger-Ellison. Un pólipo adenomatoso sí también se puede localizar en la mucosa gástrica. Recuerden este concepto. Pólipo es simplemente una lesión sobrelevada que se proyecta hacia la luz de un órgano hueco. Este es adenomatoso, o sea, es benigno, pero yo sí o sí tengo que hacer el estudio histopatológico para poder determinar
si este pólipo es hiperplásico, es un pólipo inflamatorio, es un pólipo que representa justamente un carcinoma in situ o un carcinoma invasor. Es decir, la definición de pólipo es casi exclusivamente de tipo clínica. Entonces vemos ahora carcinoma gástrico y sus distintos patrones de crecimiento desde el punto de vista macroscópico. Tengan en cuenta, por favor, que el tumor más frecuente del estómago desde el punto de vista microscópico es el adenocarcinoma. Entonces, los patrones de crecimiento se han dividido en tres. Y estamos hablando del carcinoma gástrico temprano o precoz. ¿Qué significa este? Que afecta solamente la mucosa y la submucosa, digamos, independientemente de la afectación o no de ganglios linfáticos. Puede crecer este tumor en una forma exofítica, como la que vemos, siempre temprano, ¿no es cierto? Puede crecer de una manera de tipo plana, ¿no? O ligeramente deprimida, afectando, por supuesto, la mucosa, la submucosa, superficialmente, o puede crecer de una manera excavada o ulcerada. Estamos hablando del carcinoma gástrico precoz o temprano. Las formas o patrones de crecimiento del carcinoma gástrico, estamos hablando también de nuevo de la morfología macroscópica, pero en este caso de un carcinoma gástrico avanzado, pueden ser exofítica, o sea, sobresale hacia la luz, pero acordémonos que dijimos avanzado, entonces puede llegar hasta la muscular propia del órgano. El avanzado también puede adoptar una forma de tipo linitis plástica. Se llama así porque el tumor infiltra todo el espesor de la pared y genera una reacción desmoplásica muy característica que se ha comparado a la bota de cuero. Entonces se llama linitis plástica. Reacción desmoplásica es que suscita una reacción de tejido fibroso este tumor. Y tiene unas células muy particulares que son las células en anillo de sello porque tienen el núcleo desplazado hacia la periferia por el acúmulo de mucina intracitoplasmática. El carcinoma gástrico avanzado también puede adoptar un patrón de crecimiento excavado o ulcerado en profundidad que llega hasta la muscular propia del órgano, como dijimos anteriormente. Macroscópicamente, el tipo linitis plástica, como les decía en la diapositiva anterior, se puede ver como una infiltración difusa. Fíjense el espesor de la pared del estómago cómo ha aumentado y los pliegues aparecen también engrosados. Esto se denomina estómago en bota de cuero porque se le ha comparado a esta que, digamos, es un símbolo muy típico de Pamplona, en España, donde se guarda el vino. Son bolsas de cuero donde está resguardado esta bebida alcohólica. Repasamos en general entonces las formas macroscópicas de cómo puede finalmente, manifestarse un tumor maligno
en el tubo digestivo y aquí precisamente en el estómago de manera exofítica, polipoide o vegetante, que son sinónimos. Puede manifestarse también como un carcinoma ulcerado. Y aquí sí debemos establecer el diagnóstico diferencial con la úlcera péptica crónica, que es benigna. Fíjense, en el antro existe un tumor sobrelevado, porque primero es sobrelevado, pero en el centro está ulcerado. Los bordes son irregulares, los pliegues, si convergen, lo hacen de manera muy anfractuosa e irregular. El fondo suele ser sucio. Aquí tenemos otro tumor, digamos, ulcerado, con un fondo sucio, con pliegues que no convergen hacia los bordes de la lesión y, digamos, un borde incluso de la úlcera muy, muy irregular. Aclararles solo una cosa, y es que en realidad la úlcera no se maligniza. El carcinoma puede ser ulcerado, que es lo que estamos viendo justamente ahora. Los tipos microscópicos de cáncer gástrico o patrones histológicos o histopatológicos son el tipo intestinal, que es el que estamos viendo, con la formación de glándulas, algunas con células caliciformes, por supuesto, el tipo intestinal, digamos, infiltrante, y el patrón difuso, pobremente diferenciado con las células en anillo de sello a las cuales hice referencia hace un momento. Son células que tienen un citoplasma amplio lleno de mucina. La mucina es intracelular, se puede demostrar con la coloración de Paz y desplaza el núcleo hacia la periferia como si fuera un anillo de sello. Otros tumores que pueden localizarse en el estómago son los tumores GIST, o sea, tumores del estroma gastrointestinal. Este es un ejemplo, ¿no es cierto? Un tumor bastante bien delimitado que crece generalmente hacia afuera, o sea, no hacia la luz, sino en sentido contrario, y que se ha podido determinar que este tumor, desde el punto de vista histogénico, deriva de las células intersticiales de Cajal. Pueden ser tumores de bajo grado de malignidad o de alto grado de malignidad, que antes fueron confundidos con leiomiosarcomas. Ahora, gracias a la inmunistoquímica, se puede saber perfectamente bien y se sabe la histogénesis, se conoce la histogénesis de estos tumores. Bueno, para terminar, les he traído un párrafo de un artículo extenso que escribe Sunetra Gupta, que es epidemióloga de la Universidad de Oxford, muy reconocida, una mujer nacida en la India. Yo nunca les había hablado de la pandemia, pero me resultó súper interesante la visión que tiene esta epidemióloga. La forma, dice ella, en que nosotros tenemos que vivir con las enfermedades infecciosas es adquiriendo algún nivel de inmunidad, que no permite erradicarlas, pero que permite que el riesgo sea lo suficientemente bajo como para poder manejarlo. Esto es simplemente una foto que muestra el artículo que ella escribe, ¿no? Repito, desde el punto de vista epidemiológico, pero además esta mujer estudió literatura, entonces escribe muy bien.
Y para finalizar, dice, es prácticamente nuestra única opción, porque este virus, dice, viene demostrando que probablemente sea uno de esos patógenos de los cuales no nos vamos a poder deshacer tan fácilmente. Por supuesto que es una visión, digamos, de alguien muy reconocido, como es ella, pero verdaderamente uno puede o no estar de acuerdo. Así que seguiremos por este camino y haciendo el esfuerzo entre